Hola amigos de Game Changer, bienvenidos a un nuevo episodio y como están viendo en la imagen, estaremos analizando el partido con la victoria del Fútbol Club Barcelona sobre el Osasuna. Yo comenzar pidiéndoles un poco de disculpas si me escuchan con la voz un poco oída y digamos con el look no muy idóneo, con los pelos un poco alborotados. Sucede que recientemente llegué del entrenamiento y vine directo a grabar, así que perdónenme un poco lo que pueda llegar a ser la imagen y la voz. Quien sí se encuentra hoy muy elegante, como siempre, es Nori. Así que, amigo, bienvenido a este episodio, un episodio que vamos a disfrutar muchísimo porque creo que representa muy bien lo que ha sido esta temporada también del Fútbol Club Barcelona con algunos de sus matices. Sí, Moncho, un placer estar aquí. Bueno, te agradezco las palabras, pero de elegante nada, ¿no? Sí, de hecho, soy un desastre conmigo mismo, pero bueno. Nada, un placer estar aquí, Monchi, para hablar de este partido que si bien es cierto, podemos decir que fue una victoria bastante tranquila, por así llamarlo, del Barcelona. Siempre yo creo que a nivel de análisis nos dejó algunos matices interesantes y como tú dijiste, ¿no? Matices que están siendo un poco ilustrativos de lo que viene siendo la temporada del Barça también. Nori, quizás ni tú ni yo estemos muy elegantes, pero lo que realmente sí está extremadamente llamativo, muy precioso, es la portada que tenemos hoy para este episodio. Realmente se la elaboraron muy bien y bueno, nos han regalado este póster que realmente está muy, muy bonito. Ahora, Nori, estaremos iniciando con los 11. Si quieres, repasa tú lo que fue el 11 de Fútbol Club Barcelona y yo luego comento el de los Asuna. Monchi, sí, yo creo que los matices más interesantes se pueden dar con la figura de Eric García de nuevo repitiendo como pivote al lado de Pedri, que bueno, que yo creo que le da ciertas libertades al Canario, aunque bueno, yo creo en contextos más exigentes, sobre todo bajo presión, tengo mis dudas cómo podrá funcionar, pero bueno, creo que para este tipo de partidos me puede venir bien esa libertad al Canario. También decir que ha encontrado estabilidad en la saga con la pareja de centrales de Gerard Martín, que se ha ganado la titularidad a pulso, ¿no? Porque yo creo que está jugando muy bien. Además, al ser zurdo, yo creo que le da esa variabilidad de recursos que busca muchas veces Flick con un central a pierna natural. Como decía, Gerard Martín con Paco García, la pareja de laterales la de siempre, Alejandro Valde y Koundé. Arriba también un poco los más habituales, ¿no? Sobre todo el Lamine y Rafinha, con que la particularidad que Rafinha jugó de media punta, que es algo que no termino de comprar de todo, porque yo creo que no termina de relacionarse o de mezclar muy bien con Lamine cuando Rafinha juega de media punta, sin embargo cuando se aleja más sí mezclan muy bien y es una de las relaciones más potentes que tiene el Barcelona ahora mismo, pero bueno, yo creo que una de las cosas por la que yo creo que el Barcelona no ha terminado de despegar en esta temporada es porque yo creo que tampoco Flick ha encontrado esa regularidad en cuanto a los roles como tal y todavía está en ese proceso de 4 meses después, ¿no? 4 meses después que arrancaron la temporada, todavía está en ese proceso de intentar seguir probando cosas, a ver qué es lo que más le termina funcionando, ¿no? Ferran como centro delantero y bueno, y Rafa como extremo por izquierda para redondear un poco el 11, ¿no? Un 11 como decía, bastante esperado, sobre todo teniendo en cuenta lo que han venido siendo las últimas semanas. Por parte de los Asuna, decir que inicia con lo que es habitual en este equipo de Lichi, con esa línea de 5. Decir que el arquero nuevamente vuelve a ser Sergio Herrera, quien más titularidades termina acumulando dentro del arco del equipo de los Asuna. Abel Betrones iniciaría como carrilero izquierdo, acompañado de Íñigo, quien sería el carrilero derecho, mientras que en la saga central, Boyomo, como es habitual, como central por derecho, el brazo en derecha. En el brazo por la izquierda sería Jorge Herrando, mientras que en el centro estaría Alejandro Catena, ¿no, Nori? Acompañando en el centro de la saga. También lo que me parece llamativo es sobre todo la utilización que iba a tener más adelante en esa especie de 5-4-1 con Aymar Orozo y Víctor Muñoz en los costados, mientras que John Mogayola y Lucas Torró iban a estar compartiendo el doble pivote. Mientras que, como es habitual, el delantero iba a ser Budimir. Decir que quizás, bueno, en el carril derecho la no presencia de Rosier y la sí presencia de Indio, quienes han compartido un poco ahí también de minutos. Víctor Muñoz sí ha sumado muchísimos minutos dentro de lo que es este equipo de Lichi. Aymar Oroz, otro habitual, Budimir ni qué decir. Es decir, que los Asuna termina partiendo con muchísimos de sus jugadores habituales,
algún que otro cambio, pero bueno, nada tampoco me parecería a mí como del otro mundo. Lo que sí, Nori, sí me parece que es un equipo o un once muy bien, muy acorde al plan de partido que terminó teniendo Lichi frente a este Fútbol Club Barcelona, que ya luego, bueno, ya cuando estemos iniciando en este análisis, veremos también qué tan positivo o no pudo terminar a llegar a ser el plan. Y hablando del plan de los Osasuna, creo, Nori, que en esta primera imagen se puede ver muy bien ese 5-4-1 bien marcado por parte de los Osasuna, con la particularidad de que Budimir, digamos, pues, terminaba quedando como una especie más de descolgado. Había situaciones en las que no se hundía muy cercano a esa línea de 4. Al final, esa presencia de 5 te permite tener muy cubierto lo que puede llegar a ser la amplitud dentro del campo, acompañado por esa línea de 4, que sobre todo ese volante exterior iba a estar constantemente con esas ayudas. El lateral rompía sobre intervalo, en algunas ocasiones lo iba a terminar persiguiendo, salvo que el equipo haya basculado muy bien y que Central ya esté, digamos, ocupando ese intervalo y ya como tal no se dieran esos espacios. Pero en sentido general, un equipo que buscó estar muy compacto, sobre todo iba a estar viviendo, Tori, muchísimas situaciones en ese bloque medio-bajo, que a lo largo del partido, bueno, como decíamos al inicio, la única particularidad es que Budimir iba a estar descolgándose por tramos. También llamativo, Nori, como se indica en esta imagen, en este ataque posicional del Fútbol Club Barcelona. Ya luego estaremos hablando de esa doble amplitud con Rashford y Valde, pero en la imagen se ve a un Ferran prácticamente aislado entre las dos líneas de los Asuna, pero muy solo. Una situación que normalmente cuando el extremo no es Rashford y si es, por ejemplo, Rafinha y está jugando Fermín o está jugando Olmo, normalmente cerca de Ferran vemos uno o dos jugadores más que quizás pueden terminar acompañándolo, generando otro tipo de alturas por dentro. Pero bueno, creo que es una imagen que refleja muy bien algunas de las problemáticas que se iba a encontrar este Fútbol Club Barcelona durante gran parte del partido, Nori. El fútbol está cambiando y nosotros queremos que formes parte de este cambio. En The Game Changer estamos construyendo la comunidad de reflexión más completa sobre el juego. Análisis, entrevistas, mentorías y acceso directo a profesionales. Si eres entrenador, analista, jugador o un apasionado, sin dudas este es tu lugar. Únete ahora a thegamechanger.es y usa el código TGCLAB10 para tu descuento exclusivo. No te quedes fuera y únete a The Game Changer. Sí, Monchi, refleja muy bien una de las problemáticas que se ha encontrado el equipo durante toda la temporada cuando ha jugado con dos extremos bien abiertos, ¿no? ¿Por qué? Porque el equipo se pierde ese escalón intermedio en zonas entre líneas que suele ser Rafinha cuando juega en teoría de teórico extremo izquierdo, porque muchas veces lo vemos jugando por detrás del punto, ya sea Ferran o Lewandowski, sumando otra opción más por dentro y también liberando muchísimas veces la banda para las subidas de Vardy, no sin esa necesidad de esa doble amplitud, como tú decías, ¿no? De esos dos jugadores en banda que básicamente la sensación era que uno terminaba sobrando, ¿no? Que al final estaban ocupando más o menos una misma zona o siendo más o menos la misma amenaza a ambos, ¿no? Y yo creo que al final, como quiera que sea, esto te termina limitando muchísimo, ¿no? Y sobre todo me quedo con lo que tú dices, ¿no? El contexto para el centro delantero está siendo muy malo cuando el equipo adopta esta postura de jugar con extremos muy abiertos, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo es la no presencia de ese extremo metido por dentro que le da esa opción de ser receptor tras ese apoyo inicial de punta, sino también porque básicamente la función que le queda muchas veces la de fijar centrales o romper al espacio, porque es que al no tener socios cerca no tiene socios con los cuales relacionarse, ¿no? Y las pocas veces que le meten esos balones dentro, tiene que realizar una descarga a 2, 3, 4 contactos para luego poder soltar el balón, porque simplemente las opciones cercanas no están o les cuesta llegar a tiempo a esas opciones más cercanas, esas opciones más claras, ¿no? Como te decía, yo creo que todo parte un poco porque Flick es un entrenador que respeta muchísimo la naturaleza del jugador y él no ve a Rafa metiéndose por dentro como mismo lo hace Rafinha, porque entiende que Rafa no se siente cómodo dentro de esa zona, dentro de ese espacio, dentro de esa zona de carriles interiores, y a su vez Rafa, cuando es capaz de recibir abierto y armar el pie, tiene una capacidad para golpear el balón que lanza unos centros que son prácticamente medio gol cuando logra coordinarlo bien con los rematadores dentro del área, ¿no? Yo creo que ahí
le doy la derecha a Flick a la hora de entender a los jugadores que tienen, las características de los jugadores, pero a mí personalmente, a nivel de gusto personal, creo que el equipo se reconoce bastante peor en este tipo de contexto, ¿no? Luego vamos a caer, obviamente, a que los Osasuna con ese 5-4-1 metía muchísimos problemas a Barcelona, porque juntaba líneas, porque comprimía el bloque, porque defendía muy bien esos lado a lado, porque no generaba prácticamente, o no permitía, perdón, prácticamente esos espacios entre líneas. Pero, como decía, yo creo que también hay cierta incapacidad del Barça, porque no es la primera vez que le pasa, no le ha pasado solo contra Osasuna, a la hora de escoger un poco cuándo ir por dentro, o escoger mejor, escoger de mejor manera cómo ir por dentro, ¿no? Yo creo que al equipo le falta muchísimo juego interior cuando adopta esta postura de extremos bien abiertos. Y como te decía, a mi nivel personal no me gusta, pero entiendo la decisión de Flick, sobre todo por ser ese entrenador que obviamente más no la ha ido de respetar la naturaleza del jugador, en este caso Rafael, ¿no? Que es el jugador que yo creo que te cambia un poco la estructura, o que más te cambia un poco lo que viene siendo la estructura. Nori, mientras comentabas acerca de lo tan bien que los Osasuna iba a terminar defendiendo esos lado a lado, creo que a lo largo de la temporada los Osasuna en sentido general, en esos momentos sin balón, en esos momentos de bloque, ha tenido comportamientos bastante positivos, pudiéramos decir, dentro de lo que ha sido la temporada. Ya luego, y también estaremos hablándolo acá, una vez se recupera el balón o una vez le toca proponer, creo que ahí sí el equipo ha dejado un poco a deber, pero en esos momentos sin balón creo que ha sido un partido también bastante ilustrativo de lo que ha sido estos Osasuna de Lichi. Hablabas de la defensa de los lados a lado, y es que siempre tener a Lamine Yamal en cancha es un lujo tremendo para este Fútbol Club Barcelona y unas amenazas para los rivales. Lamine Yamal, quien no solo tiene la capacidad de driblar y sacarse a sus oponentes, sacarse a su par, la cobertura que pueda llegar, la capacidad de ir por fuera, de ir por dentro, de activarse como pasador, usando el exterior, usando también el interior. O sea, un futbolista con unas habilidades tremendas. Y creo que también en los Osasuna termina leyendo muy bien, sobre todo estas recepciones, Nori, como las que se muestran en la imagen. Una vez Lamine recibe fuera, con esa clásica situación en la que, por ejemplo, Koundé deja correr la bola o recibe, amaga meter el balón dentro, lo envía fuera y se comienza, una vez Lamine recibe, se comienzan a dar ciertas rupturas porque existe la capacidad real de que Lamine pueda conectar mediante el pase. Y yo creo que en esta imagen se refleja muy bien el cómo el carrilero, que es Abel Bretone, quien está en esa posición más exterior, salta fuera, pero como también entonces el que es Aimar Oroz, podríamos decir, el volante externo por esa banda, cómo llega el apoyo, pero sobre todo cubriendo esos espacios interiores que se pudiera dar, digamos, de Lamine sobre ese jugador que pudiera ir entre líneas o sobre ese jugador que a priori pudiera terminar rompiendo también a espalda de última línea. Y es algo que se explica también muy bien, creo, dentro de lo que fue este Osasuna, con la disposición táctica de esos volantes externos, permitiendo la ayuda de los carrileros, sobre todo una vez recibía Lamine, para que no se quedase en situaciones de 1 contra 1, ni en situaciones en las que fuese capaz de activar desde el pase. Sí, Monchis, como te decía, ¿no? O sea, es algo que los Osasuna hace muy bien. De hecho, yo creo que es lo que mejor le hace actualmente, porque el equipo yo creo que no ha terminado de despegar, sobre todo con balón, sobre todo creo que es un equipo que depende muchísimo de lo que es las carreras de Víctor Muñoz para ganar metros, y al final yo creo que como quiera que sea, es un recurso muy valioso, muy importante, pero muchas veces yo creo que para mi gusto se termina convirtiendo más demasiado en discurso para lo que es mi gusto, ¿no? Creo que el equipo necesita más mecanismos a la hora de progresar en el juego, pero bueno, a nivel defensivo, a nivel de bloque, cuando se aplica, yo creo que se aplica muy bien. Y yo creo que Lichi, sobre todo, es un entrenador que trabaja muy bien en este tipo de situaciones. Pero vuelvo a caer en lo mismo. Yo creo que al final hay muchísimo, no voy a decir que de mérito, ¿no? Pero hay muchísimo de circunstancial por lo que terminó haciendo también el Barça en sus posesiones, ¿no? ¿Por qué? Porque caemos en lo mismo, ¿no? Al equipo yo creo que faltarle esos escalones intermedios que normalmente tiene, o que normalmente han tenido, sobre todo la temporada anterior, o sobre todo cuando juegan con Rafinha por dentro. Al faltarle esos escalones intermedios, muchas veces no terminan, los poseedores no terminan encontrando esas rutas interiores y terminan yendo afuera muy rápido.
demasiado rápido yendo fuera, y eso le facilita muchísimo el trabajo al bloque. ¿Por qué? Porque no se genera esa tracción extra inicial para comprimirse y liberar un poco fuera. Y también, ¿por qué? Porque al final yo creo que, como te decía, ¿no? Un equipo que defiende bien los lados a lado, que vayan rápido afuera, yo creo que le facilita muchísimas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no permite girar el bloque. ¿Por qué? Porque están controlando mejor esas distancias de los saltos, esos reajustes, esos relevos también, esas ayudas. Y es lo que termina pasando, ¿no? Para mí se terminó buscando, sobre todo a Lamine, muchísimo antes de lo que se debería, a Rafford también, pero bueno, Lamine sobre todo, que es lo que estamos analizando en cuestión aquí, yo creo que también, y muchas veces vimos obligando el Barça obligaba un poco a Lamine a que se inventara esos regates de llevarse 2-3 jugadores, esos pases que saltaran 2-3 líneas, que conectaran con compañeros a 20-25 metros, es decir, cosa que obviamente puede hacer y ha hecho muchísimo, pero como quiera que sea, yo creo que es un contexto donde le falta, digamos que, opciones más ventajosas para que Lamine explote más todas las ventajas que ya de por sí es capaz de generar, ¿no? Como te decía, para mí, en mi opinión, insisto lo mismo, porque creo que todo nace ahí. Nace en la incapacidad del Barça de encontrar ese juego interior que haga que no se vaya afuera tan rápido como se están yendo, ¿no? Son lados muy periféricos, donde muy pocas veces termina el balón pasando primero por dentro de la estructura para luego ir fuera. Y entonces, como decía, al final no se generan esos contextos de atracción previos que son fundamentales para que cuando el balón llegue afuera llegue bien, ¿no? Y es que, tal como mencionas, al final la no presencia de esos balones dentro también permitía que los movimientos en las basculaciones de los jugadores de los Osasuna fueran totalmente más fácil, pues a ese balón viajar por fuera, el recorrido visual también, todo se te facilita, el jugador carrilero salta fuera, pero entonces ese volante externo que está llegando no ha sido girado previamente, llega con tiempo, llega siguiendo el recorrido del balón y realmente se le facilita. Otra, Nori, de los rasgos llamativos con la presencia de Eric García nuevamente en el 11, y Flea ha mencionado de que sobre todo le gusta lo que puede llegar a dar Eric García cuando se aplica ese contrapressing, podemos decir, cuando se pierde la bola en campo rival y demás. Y creo que este partido también es bastante ilustrativo del rol que iba a terminar teniendo Eric García en esos momentos de transición e incluso en esos momentos de los ataques posicionales, en esa presencia de la doble punta gestionando a Budimir, tal como podemos ver acá. Decir que esta es una situación en la que Barcelona pierde la bola en campo contrario. Eric García se encontraba previamente un tanto cercano a Budimir, pero por ese rol que tenía a la hora de tener libertades, digamos, a la hora de barrer, eso, esa libertad también de ir hacia los costados para ir a ese pressing, iba a permitirle, como podemos ver en esta situación, saltar sobre el poseedor, que en esta situación creo que es Víctor Muñoz quien iba a tratar de realizar otra galopada, Nori, como decías, esas conducciones largas que busca realizar el jugador de los Osasuna. Y creo que también que es bastante llamativo, porque a lo largo del partido, tanto Gerard Martín como Cubarsí iban a ser los encargados de gestionar a Budimir. Eric García iba a estar más gestionando este tipo de situaciones, como decíamos, barriendo, como se suele decir, digamos, hacia ambos costados, cualquier intento de envío del rival, cualquier intento también de conducción, y sobre todo le iba a permitir al Barcelona, una vez Eric García recuperaba o forzaba una recuperación por algunos de sus compañeros, poder mantenerse también un poco más de tiempo en cancha rival. Un poco el partido de Eric García se entiende también desde aquí, desde estos momentos de juego, Nori. Sí, Mochi, sobre todo porque es un juego que ahora mismo está con unos niveles de confianza muy, muy buenos y está muy ágil mentalmente para activarse antes que el resto, ¿no? Yo creo que en esa, como tú dices, ¿no? En esa contrapresión suele estar llegando a tiempo, pero luego también a la hora de reajustar, a la hora de correr para atrás, también está haciendo buenos movimientos, ¿no? Al Barcelona le ayuda muchísimo tenerle ahí, sobre todo porque yo creo que a Beri le libera muchísimo de esas digamos que esa responsabilidad que muchas veces por ejemplo, con Frenkie de Jong tiene más. ¿Por qué? Porque al final Frenkie de Jong también es un pivote menos posicional que lo que suele ser el Leri, que se va muchísimas veces, y si uno se va, el otro se tiene que quedar, tiene que haber cierta compensación de movimiento para que el equipo no quede demasiado expuesto, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo, como te decía anteriormente, ¿no? Yo creo que quizás en un escenario donde el rival vaya a presionar bien, un rival que te presione alto y te presione bien, quizás a Eri le pueda costar un poco más
sobre todo a la hora de recibir de espaldas y no sé qué tanto se termine sobreexplotando la figura de Pedri en escenarios de alta presión, ¿no? Pero contra este tipo de rivales, en escenarios donde el equipo vaya a tener bastante balón y sobre todo Eric se pueda recibir con tiempo y espacio, ponerse de cara. Eric es un jugador que es un pasador enorme, grandísimo pasador, además con muchísima inteligencia también para gestionar los tiempos y sobre todo con capacidad de entender que es bueno es Pedri, ¿no? Que al final eso es fundamental para que juegue en la posición de pivote dentro del Barcelona, ¿no? A mí personalmente, como yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Me gustó muchísimo su partido. Lo que pasa es que, como te decía, es una actuación que estas últimas semanas, las de Eric, que suelo coger con pinza, en el sentido de que entiendo lo bien que lo está haciendo, lo importante que está haciendo, lo bien que lo hará en este tipo de escenarios, pero tengo mis dudas cómo puede trasladar estas actuaciones a otro tipo de escenarios más complejos, ¿no? Jugando un poco con las palabras, entender en Eric un recurso más que un discurso, sobre todo ante otro tipo de rivales, incluso creo que el partido de Chelsea también, independientemente de la expulsión, un poco ilustrativo para mostrar la figura de Eric García, bueno, ante este tipo de rivales con más presión y demás, como comentabas. Ahorita hablábamos del Osasuna y algo que a mí me ha parecido, Nori, a lo largo de la temporada. Ahorita decía de que es un equipo que depende muchísimo de esas carreras con balón de Víctor Muñoz. Yo también extraño porque cada vez que me siento a ver un partido de los Osasuna me da la impresión de que el arco les queda muy lejos. Me da la impresión de que no existen formas para progresar con claridad que le permita generar situaciones de calidad para la finalización. Incluso suelo, digamos, o al menos a simple vista, siento reconocer que muchas de las situaciones son situaciones en las que Budimir, podemos decir, por puro empuje termina ganándose la vida, en la que Víctor Muñoz, de alguna que otra ocasión, mediante no un regate, sino una conducción, termina llegando, digamos, frontal del área, forzando un chut. Situaciones también quizás un poco con Boyomo cuando se ha ganado un poco de altura y, digamos, en secuencias de pases, pues, jugando fuera y lanzando carrera, ha logrado progresar un tanto, pero no siento un equipo con la capacidad de, digamos, de atacar al rival y de poder someterlo. Y al menos es algo que a mí me ha parecido, no solo frente a este Fútbol Club Barcelona, porque aquí hay mucho de contextual también, o sea, de contextual no, pero hay un plan de partido bastante marcado, pero es que incluso ante otros rivales de menos jerarquía, el Osasuna me parece que igual ha mostrado las mismas fisuras que terminan mostrando en este encuentro. Aquí, como indica la imagen, vemos un Osasuna muy compacto nuevamente, muy estrecho, pero que una vez recuperaba Norris, como decíamos ahorita, no solo es que la portería le quedara lejos, sino que daba la sensación de que no le metían miedo en el cuerpo digamos, los defensores del Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona que en los últimos partidos ha recibido goles, ha permitido situaciones, no solo por la presencia de esa línea adelantada y como algunos equipos han buscado ciertos recursos a la hora de vulnerarla, sino independientemente de cuántas situaciones de finalizaciones se le han generado, es un equipo en el que otros equipos le han mínimamente intentado correr un poco más. Y esto Osasuna a mí me parece, bueno, que no tuvo la capacidad podemos decir, de realmente poner en peligro a este Fútbol Club Barcelona. ¿Qué te pareció el partido de los Osasuna, Nori? Porque a mí me da la impresión de que realmente Budimir se encontraba muy solo, incluso en situaciones en las que el Osasuna recuperaba, era inmediatamente balón sobre Budimir y prácticamente nada más al ataque se incorporaban Budimir y los dos volantes externos. Dígase Víctor Muñoz por un costado y dígase Aimar Oroz por el otro. Muy pocas ocasiones vimos a Moncayola también siguiendo esa carrera y a Lucas Torroni, que decir que al final terminaba siendo más posicional. Sí, Monchi, a ver, yo creo que es importante señalar lo que tú dices, ¿no? Al final este partido fue muy contextual, no solo por el plan de partido, sino porque al final, como quiera que sea, visitar Camp Nou es complicado, ¿no? No es el escenario más propicio para tú ir a sentarte en campo rival, ¿no? Pero es una realidad que la sensación que queda con el Osasuna es esa, ¿no? Que al final es un equipo que le cuesta sentarse en campo rival, que le cuesta ganar metros y que sobre todo creo que a nivel de recursos globales le faltan argumentos para que el equipo logre estar en escenarios más cómodos, por así llamarlo, ¿no? Que bueno, como decía, se siente bastante cómodo en esa especie de bloque medio bajo, pero sobre todo en escenarios de campo rival, ¿no? Si vamos, echamos la vista atrás, los Osasuna de Arrasate era un equipo que era fenomenal en lo que eran esos balones directos, sobre todo en diagonales para ganar segunda jugada, equipo paradigmático en ese sentido.
lo ha ido perdiendo. Yo creo que con Vicente Moreno el equipo, en mi opinión, jugó bastante mejor de lo que se suele recordar probablemente, pero yo creo que a grandes rasgos también fue perdiendo un poco de lo que era la esencia del equipo con Arrasate, ¿no? No pasa nada porque, como decía, yo creo que al final con Vicente Moreno fue un equipo más pragmático, con más capacidad de adaptarse a los contextos. Y con Lichi yo creo que quizás también marcado un poco porque desde el principio las cosas han empezado un poco torcidas en cuanto a resultados y no es fácil generar ese escenario propicio ni generar ideas nuevas con esa urgencia de resultados en la que está envuelto los Osasuna. Tiene el descenso persiguiéndole bastante de cerca, es complicado generar contextos favorables así, generar, como te decía, un modelo de juego y ir incorporándole cosas, pero es cierto que a nivel personal yo creo que se me ha quedado un poco corto en lo que es la fase con balón, pero no solo por un tema de juego combinativo y cosas así, sino simplemente por incapacidad, sobre todo para eso que tú dices, ¿no? Para que el arco regularmente, sobre todo tramos largos de partido, no le quede tan lejos como le está quedando. Ahorita cuando comentamos acerca de la presencia de Rashford, siempre que Rashford ha estado en el equipo, en muchísimas ocasiones el Barcelona ha sido un equipo con muchísimo más juego exterior y no ha logrado sacar el crédito de ellos. Justo comentabas la no presencia de futbolistas en esos escalones intermedios, la no ocupación de esas alturas interiores, al final terminaban dando un equipo periférico y que en ocasiones podemos decir que en esa relación Valde-Rashford daba la impresión de que siempre uno de los dos terminaba sobrando. Incluso Valde en ocasiones quedaba un poco, no tan exterior. En esta situación se ve un poco, digamos, en paralelo a lo que puede llegar a ser Rashford, pero había situaciones en las que no quedaba tan paralelo, pero que tampoco lograba romper por el intervalo, digamos, por carriles interiores, y realmente terminaba quedando un poco Valde en tierra de nadie. Tampoco tenía metros para conducir del todo, debido a que la presencia de Rashford también ahí lo terminaba condicionando. Pero algo que me parece totalmente ilustrativo en esta imagen es Pedri, dónde se encuentra. Quisiera, Nori, que me comentara un poco más acerca de ello, porque yo creo que Pedri al final entiende que quizás el equipo necesitaba un jugador rompiendo sobre esos intervalos, que el equipo necesitaba un jugador más en esa zona, podemos decir, entre líneas, pero a mí lo que me termina, entre comillas, un poco molestando es que quizás el jugador que yo desearía ahí no es Pedri, y a Pedri lo desearía haciendo otras cosas en el juego, gestionando más el juego, chupando muchísimo más balón, gestionando las posesiones del equipo, y no él siendo un jugador que termina complementando eso que sí el equipo necesita, pero lo necesita por urgencia, por, digamos, la no presencia de ese otro jugador debido a esa, digamos, a esa relación que existe entre Vardy y Rashford en ese sector izquierdo. Que un poco comentar acerca de esto, Nori, porque creo que fue igual durante 60-65 minutos lo más habitual dentro de los ataques posicionales de Barcelona en campo contrario. Sí, Monchi, al final, tú lo dijiste, ¿no? Al final son zonas que el equipo tiene preestablecidas y lo ocupando, ¿no? Porque le facilitan muchísimos procesos que vienen después. Vimos a Ver y vimos a Valde muchísimas veces ahí. Pero, ¿qué pasa? Que con la presencia de Rashford, siendo un extremo muy abierto, como que se desnaturaliza todo, ¿no? Entonces, pasa lo que tú terminas comentando, ¿no? Que Pedri tiene que caer constantemente sobre esos intervalos, sobre esas zonas entre líneas, que no está mal porque él tiene la libertad para hacerlo en otras ocasiones, pero no es lo mismo que la jugada te lleve ahí a que forzosamente vaya ahí porque el equipo le necesita, ¿no? Yo creo que al final hay que un poco distinguir un poco eso, ¿no? Y también vemos a Valde muchas veces cayendo ahí, pero se ve que es un poco antinatural los movimientos que terminan haciendo, ¿no? Al final, el Barcelona, como te decía, la temporada anterior sobre todo se caracterizó por ser un equipo supernatural en todas las cosas que terminaba haciendo, pero esta temporada no lo está haciendo del todo, sobre todo con este diseño de extremos muy abiertos, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que un poco en la línea de lo que venimos hablando, ¿no? Quizás contra lo mismo que decíamos con Deri, ¿no? Contra un Osasuna que se tiró muy atrás, que quizás no es el equipo más capaz a la hora de hacerle daño en contragolpe. Quizás esa altura de Pedri, quizás esos movimientos vinieron bien para generar ciertas cosas, para liberar zona de la frontal, para que
pivotes que ganar altura, para que el rival se terminara de hundir por la propia presencia del canario, que como quiera que sea, genera muchísimas distracciones, pero un poco lo que tú dices, ¿no? Al final, no sé hasta qué punto sea rentable, desnaturalizar tanto a uno de tus mejores jugadores, desnaturalizar tanto ciertos comportamientos que el equipo asume de manera natural, ¿no? Dicho esto, no es para nada hacer un drama al respecto, tampoco es la primera vez que termina pasando, al final también son interpretaciones de juego, de los partidos, tratar de entender un poco lo que está pasando, lo que está sucediendo. Pero como te decía, ¿no? Yo esa ocupación interior muchas veces lo hubiera preferido con un jugador de los dos, de esa doble amplitud externa que se terminaba dando, ¿no? Que lo vemos ahí en la imagen, ¿no? Que de hecho es lo que hace el equipo muchas veces de manera natural, ¿no? Y que es como que sí, estamos haciendo lo que toca, pero no estamos sacando ventaja de eso, o no estamos sacando las ventajas necesarias. Entonces, como decía, no sé hasta qué punto le sea rentable esta utilización, pero bueno, al final la temporada es muy larga, hay muchísimos partidos. Como decía, insisto en lo mismo, Flick no va a ir en contra nunca de la naturaleza de muchos de sus jugadores, y Pedri es un jugador que puede hacer muchísimas cosas. Pedri en esa zona te va a resolver también muy bien cuando recibe el balón, pero está el handicap ese que mencionábamos, ¿no? Le pierdes para en lo que en realidad es muy, muy, muy bueno, es mejor, y le pierdes también para esa naturalidad que tiene muchas veces el equipo, que lo hace para mí cuando está bien, un equipo súper fluido y súper difícil de defender. Y cuando ahorita hablabas de que al final Flick termina, digamos, respetando las naturalezas del jugador y por ende también le permite este rol a Rashford, no sé qué piensas al respecto, Nori, pero a mí me da la impresión de que a veces Rashford es un futbolista que se acomoda dentro de la cancha, en el sentido de que ahí te das cuenta de que hay ciertos espacios a los que prefiere no ir para no ir incómodo, de que prefiere, al menos a mí me da la sensación, quizás no forzarse a ir a ciertos roces, a ir a cierta situación en la que quizás pueda recibir un poco más de espalda, pero se puede activar para generar una ventaja para un compañero, y prefiere quizás tener más ese pase, digamos, en que él recibe en diagonal, pero sobre todo siempre te da la sensación de que se mueve para armarse el golpeo, para sacar ventaja desde su golpeo, dígase para enviar un centro como al final frente al Frankfurt, que termina en gol de Koundé, o para armarse una situación en la que pueda terminar él chutando, pero me da la impresión de que todo el momento busca acomodarse para armar su golpeo, y no es una crítica, porque al final él entiende de que puede llegar a ser diferencial desde ahí, sí, sino es un poco también no quiero decir un problema, pero sí una situación de la cual tú venías comentando, Nori, incluso en las primeras jornadas en las que, en esas fechas en las que Rashford deslumbró por cantidad de goles y asistencia, los registros que estaba mostrando, y recuerdo siempre tu tweet mencionando de que no solo era un tema respecto a Rashford, sino Rashford dentro de este Fútbol Club Barcelona, y lo tanto que terminaba condicionando al Barcelona, porque yo creo que esto es algo también que hay que entender a la hora de leer los partidos, leer a los jugadores, independientemente de que el jugador tenga un mal o un buen rendimiento, hay que ver cómo influye ese buen o mal rendimiento en sus compañeros y qué tanto terminas potenciándolos o no. Y me parece, y bueno, te lo quería reconocer porque creo que siempre viste estas situaciones con una claridad tremenda desde el inicio que se estuvieron dando, ¿no? Sí, Monchi, porque al final, yo creo que al final el jugador hay que verlo dentro de su globalidad. Yo creo que al final, como te decía, Flick entendió el jugador que es, y por eso yo creo que incluso hasta desistió de ciertas cosas, ¿no? Yo creo que Rashford es un jugador bastante unidireccional en sus comportamientos. Creo que es más porque no lo entiende que porque no lo quiere hacer. Creo que al final no es un tema de que se sienta cómodo. Incluso es un jugador que desde que iba a Barcelona ha mostrado muy buena actitud, está jugando con cierta responsabilidad, pero los jugadores son los que son. Los jugadores tienen no solo es talento para recibir, talento para golpear el balón, no solo es actitud física, sino también es talento interpretativo, y Rafael no lo tiene, nunca lo ha tenido, y yo creo que a esta altura de su carrera no lo va a tener, y sobre todo en un modelo de juego tan exigente y nuevo para él como es lo que hace este Fútbol Club Barcelona, ¿no? Yo creo que Flick optaba por eso, por darle comodidad a Rafa para que no se cortocircuite un poco dentro del funcionamiento del equipo. ¿Qué pasa? Que mi contradicción siempre fue un poco por ahí, ¿no? No solo no era
por el hecho de lo que pudiera aportar Rafford o no, sino simplemente por lo que se termina generando a su alrededor. ¿Por qué? Porque yo creo que desnaturaliza a Balde o al lateral izquierdo que de turno, porque creo que desnaturaliza también un poco a Beri, porque creo que desnaturaliza muchísimo a la figura del centro delantero, porque por eso que te comentaba de que lo termina aislando muchísimas veces, porque creo que también le quita un arma poderosísima a Lamine Yamal, que es esa conexión de extremo a extremo lanzando, porque tampoco me parece que es más hábil leyendo esos balones que es la que lanza Lamine. Es decir, al final no es un tema de que Rafford sea mejor o peor jugador, simplemente es porque yo creo que termina desnaturalizando muchísimas cosas dentro del equipo, que, dicho esto, creo que durante las últimas jornadas se han ido corrigiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque yo creo que el equipo ha entendido mejor lo que es Rafford, que quizás Rafford ha entendido mejor lo que es el equipo, ¿no? O lo que son sus compañeros, ¿no? Y ahí más o menos, aunque sin ser lo ideal, sin ser algo que me llame muchísimo la atención, incluso te diría, sin ser algo que le veo un techo muy alto, yo creo que se han ido ajustando ciertos comportamientos y al menos no se ven los problemas que se veían hace un mes. Yo creo que sí el equipo ha mejorado en ese aspecto, pero como decía, no visualizo, por más optimista que intente ser, no visualizo un techo muy alto con estos patrones organizativos de los que venimos hablando. Y hemos hablado muchísimo también por propuesta del Fútbol Club Barcelona con esa, digamos, doble amplitud exterior con Balde y con Rashford. También por lo que intentó proponer en ese 5-4-1 en los Osasuna y esos espacios entre líneas que al final no están, podemos decir, el Fútbol Club Barcelona teniendo rédito de ello por la no presencia de jugadores en esa zona. Y justo, Nori, en situaciones como esta, en la que Pedri también termina recibiendo, decir que esta situación también se da tras una recuperación, pero la señalamos como llamativa porque podemos ver, y se vio a lo largo del partido, un Pedri que buscó muchísimos balones en largo, buscó verticalizar muchísimo, buscó conectar en muchísimas ocasiones sobre la ruptura de los extremos, sobre la ruptura de Rafinha desde esos espacios más interiores, sobre una ruptura de Ferran, mucho balón también hacia el costado, hacia Lamine. Y en esta situación se ven 4 jugadores por delante de línea de balón, de izquierda a derecha, Rashford, Ferran, Rafinha y Lamine. Vemos cómo Rafinha y Lamine lanzan esa carrera en ruptura, pero sin embargo vemos prácticamente todos los metros que se ven en esa situación sin ningún jugador que vaya al apoyo. Un Pedri que no encontró por delante de él jugadores en esos espacios interiores que le permitieran relacionarse. Un Pedri que no encontró, justo como decías ahorita, diferenciar, ir a la jugada porque toca de que alguien termine yendo ahí porque el equipo lo necesita y en muchas ocasiones, digamos, él era ese peón sacrificado, entre comillas, que por las propias circulaciones del juego y demás, la conexión con compañeros, él sea capaz de arribar esa zona. Y luego estaremos viendo una imagen que lo demuestra. Pero aquí podemos ver, y creo que por ello también se vio muchas veces Pedri buscando esos balones largos, porque es que no existían apoyos en esos espacios interiores, no existían compañeros que le brindaran soporte en esa altura superior, y todo era constantemente también, una vez recibía el canario, digamos, movimientos de ruptura, tratar de sobreacelerar también, quizás un poco por la impaciencia que se produce al no lograr generar situaciones, podríamos decir, claras, no sentirse del todo cómodo el equipo en esos ataques posicionales en cancha rival, y a la mínima que encontraban un poco de espacio, digamos, buscar verticalizar lo más pronto posible. ¿Qué te pareció un poco también en este sentido lo que fue el Fútbol Club Barcelona, que en esta situación se veía un poco, digamos, acelerado? Sí, Monchi, yo creo que al final, más que acelerado, creo que le faltaba naturalidad. ¿Por qué? Porque yo creo que, como te decía, faltan esos escalones intermedios, faltan esos conectores que hagan que el equipo se logre juntar, y muchas veces al final las opciones que te terminan quedando son esas de lanzar, ¿no? Y además tienes la tentación también de que ser jugadores que te van bien al espacio. Tienes la tentación de que Pedri es un enorme pasador, es decir, al final hay tentaciones, ¿no? A la hora de escoger esos caminos. También, obviamente, el resultado, que al final, como quiera que sea, te entra la ansiedad de que no has marcado, es decir, al final se dan ciertos componentes ahí que terminan porque estas decisiones se terminen tomando, ¿no? Pero yo me quedo con lo mismo, ¿no? Yo me quedo con lo que te decía, falta naturalidad, falta esa magia que identifica al equipo y que ha identificado al equipo anteriormente, ¿no? Que sobre todo
cada cual tiene, como decía, tiene su interpretación y tiene su manera de explicar un poco lo que termina pasando, ¿no? A mí me gusta explicar mucho el juego desde el ritmo, y para mí el Barça entra en ritmo muchísimas veces por ese juego interior rico que tiene, ¿no? Y como decía, me cuesta muchísimo ver partidos de Barcelona con extremos bien abiertos, con estos dos extremos bien abiertos, que el equipo ha entrado en ritmo. Te diría que no he visto ninguno. Así a memoria me parece que no he visto ninguno, al menos con la claridad y la fluidez que tenía el ritmo de las posiciones de la temporada anterior. Al menos esta temporada me parece, haciendo memoria, me parece que ninguno ha llegado a esos niveles. Y como aquí, ¿Cuándo han jugado con los extremos bien abiertos? y como aquí también analizamos el juego desde la esencia del juego y desde al final lo que se termina produciendo, digamos, dentro de lo que fue la cancha, independientemente del resultado, decir que hemos hablado muchísimo de las cosas no tan positivas que hizo el Fútbol Club Barcelona, pese a que terminó ganando su partido, a que al menos nunca a mí me pareció que el resultado estuvo en peligro, que le quedó muy lejos el arco de los Osasuna. O sea, al final el Fútbol Club Barcelona también termina realizando muchas cosas bien, pero a nosotros al final nos interesa analizar a este Fútbol Club Barcelona independientemente de lo que sea este partido, lo que sí refleja, mirando hacia atrás, otros partidos que ya en el pasado han mostrado, digamos, matices semejantes, pero sobre todo también de cara al futuro y lo que se puede construir dentro de este Fútbol Club Barcelona. Y cuando hablabas de la presencia de estos futbolistas en carriles interiores, el entrar en ritmo, vamos a ver una acción, Nori, ya también para ir finalizando, en la que la sola presencia, aquí como podemos ver, este cuadrado que está marcado fuera, era un espacio que previamente estaba ocupado por Rashford. Es decir, Valde estaba un poco en esta zona y Rashford estaba fuera, entonces ese Rafinha que aparece aquí no existiría prácticamente por la presencia de Rashford. Una vez se realiza la sustitución y entra Fermín, quien está en el otro costado, también, digamos, en esa zona entre líneas, un poco más recargado hacia el sector derecho, pero sí en esa zona entre líneas. Rafinha comienza ahí dentro y ya entonces ese espacio ahí no se está ocupando. Valde suele llegar a esos espacios, pero tampoco es que está totalmente ocupándolo. ¿Por qué? Porque al final es un futbolista que saca muchísimas ventajas de lo que puede llegar a hacer sus conducciones y demás. No tiene la obligación de estar constantemente recibiendo en esa situación del 1 contra 1 porque son espacios que él va a ser capaz de conquistar. La presencia de Rafinha adentro ya también nos permite ver a un Pedri más cercano a recoger balones directos desde primera línea. Un Pedri que una vez recibe, y Nori, te voy a poner ahora la secuencia de la imagen, pero luego te voy a regresar. Un Pedri que una vez recibe ya tiene socios cercanos, tiene jugadores con los que relacionarse, tiene compañeros por los cuales fluir y se va a terminar dando una situación en la que Pedri va a terminar llegando a zonas que previamente terminaba atacando, pero con la diferencia de que ahora llega tras previamente encontrar a un Rafinha que también entiende muy bien este tipo de movimiento, se activa muy bien y una vez lo encuentra es capaz de encontrar a Pedri nuevamente fuera para que Pedri conduzca un poquito y ya sí le envíe ese balón al espacio, a la espalda de un Ferran, que ahora, a diferencia también de situaciones anteriores, no solo es que el pase le está dando más ventaja, sino que su carrera ya también se está dando más ventaja debido a la movilización que se da previa con el balón. Ya él llega desde la espalda de ese central, podemos decir, eje del centro. Boyomo queda un poco fijado por balón, él ya atacando desde esa espalda, con espacio, con defensores que ya no lo están referenciando, con las líneas un poco más divididas. Es todo ese ritmo también, Nori, como comentaba, que se termina desenvainando por la sola presencia de un Rafinha en esas zonas interiores, de cómo lo entiende y cómo a partir de ahí también vemos otro Pedri, vemos otro Ferran y cómo se termina optimizando todo lo que sucede a ese alrededor. Sí, Monchi, vemos otro Ferran, vemos otro Fermín, vemos otro Lamine, vemos otro equipo. Vemos un equipo, sobre todo que se reconoce a sí mismo. Yo creo que al final lo que termina activando todo en el Barcelona es ese juego interior. Si el equipo es un equipo de lado a lado, no termina ni conquistando amplitud ni teniendo juego interior. ¿Por qué? Porque en este tipo de situaciones a mí nadie me va a convencer de que no es más fácil conquistar la amplitud desde ese posicionamiento, sacando a tu lateral rival de zona que con el extremo pinchado, manda. Menos hoy en día, con el fútbol hoy en día. Hace 2 o 3 años pensaba otra cosa, pero con el fútbol de hoy en día yo creo que
es muy complicado conquistar la amplitud. Una cosa es porque hay que decir, una cosa es conquistar la amplitud, otra cosa es hacerle llegar el balón al jugador en amplitud. A lo mejor tú le haces llegar el balón a la amplitud, llegar el balón a jugador en amplitud 10 veces en 10 minutos, pero no conquistaste la amplitud ni una vez. Aquí en esta jugada yo creo que el Barça conquistó la amplitud sin haber llegado afuera. ¿Por qué? Porque sacó de zona a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el lateral ya no lo eliminó completamente de la jugada. ¿Por qué? Porque puso a correr al equipo rival girado completamente, mirando para su portería. Es decir, desordenó completamente la defensa por primera vez en todo el partido. Por primera vez en todo el partido, y simplemente porque por la presencia de Rafinha en esos carriles centrales, por tener digamos que esa variedad de opciones por dentro, que son lo que terminan muchas veces rompiendo la jugada y rompiéndolas de verdad, rompiéndolas por dentro. Y sobre todo me quedo con lo que tú dices, ¿no? Que los contextos de ocupar cierta zona o de llegar a cierta zona, de conquistar a cierta zona, sean conquistándolas de verdad, no estando, llegando y haciendo daño, no estando, porque muchas veces ¿qué tú prefieres? ¿Recibir 20 metros hacia atrás, de frente a tu portería, con espacio para conducir, con una buena secuencia de pases, o prefieres recibir 20 metros más hacia adelante, de espalda, con toda la defensa organizada? Obviamente prefiero recibirlo atrás, 20 metros, aunque sea 20 metros atrás. El dominio territorial está muy bien, pero no siempre es señal de éxito, no siempre es señal de que estás haciendo las cosas bien, no siempre es señal de que estás generando ventaja. Incluso muchas veces es todo lo contrario, muchas veces no generas nada, no generas ningún tipo de ventaja. Y un poco en la línea, ¿no? A mí, personalmente, yo creo que es verdad que Fermín no ha tirado la puerta abajo como yo esperaba. Olmo se termina lesionando. Yo creo que al final Rafinha también estuvo mucho tiempo lesionado, entonces al equipo también le ha costado, a Flick le ha costado sobre todo encontrar ese 11 similar, con comportamientos similares al de la temporada anterior. Pero insisto en lo mismo, yo veo cómo funciona el equipo de esta manera y veo cómo funciona el equipo en lo que fueron esos 60-70 minutos iniciales, y a mí me parece que no hay color. Luego se podrá ganar o perder, luego se podrá jugar mejor o peor, pero lo que yo entiendo por un colectivo, por un equipo, el Barça se reconoce muchísimo más de una manera que de otra. El Barça de esta manera es un equipo reconocible, natural, riquísimo, y de la otra manera me parece un equipo bastante simple, bastante simplón, de lado a lado, y tratar de ver que se inventan los cracks. Equipos así hay muchísimos. Como el otro Barça, como el Barça de la temporada anterior, no creo que haya tanto. De hecho, no hay ninguno, probablemente. Y entonces por ahí yo creo que tiene que ir un poco, que ojalá que por ahí te vaya un poco lo que es lo que queda de temporada, ¿no? Y la construcción al fin de lo que es el modelo de juego de esta 25-26, ¿no? Porque al final la temporada estaba un poco accidentada por el tema de las lesiones, lo que te comentaba. Hay cosas que no han terminado de funcionar, y Flick no ha sentado un 11, o no ha sentado ciertos roles yo creo que de la manera que él quisiera, ¿no? Pero como te decía, ojalá que la hoja de ruta sea esta, un equipo similar al de la temporada anterior, y no esa del Barça que hemos visto muchas veces con los extremos bien abiertos, que a mí me parece que, como te decía anteriormente, incluso mejorando, porque creo que están mejor que hace que hace un mes y medio. Se me queda muy corto en cuanto al techo. Y es que ese Barça de ese estado del flow, ese Barça de ritmo, pero sobre todo ese Barça, como lo describías ahorita, como tú lo describías ahorita, Nori, de la magia, ese Fútbol Club Barcelona mágico de la temporada pasada, y por tramos de esta se ha dado justo con estos comportamientos que has venido describiendo a lo largo de lo que ha sido el capítulo 2, y que también en todos estos equipos que practican juego de posición, en el fútbol en general, pero sobre todo en equipos que practican juego de posición, independientemente de los matices al final que diferencian a cada uno de ellos, es muy importante los espacios que ocupas, pero a mí me llama también mucho la atención los espacios que desocupas. Es muy importante los espacios en los que estás, pero me llama más la atención los espacios a los que llegas. Porque no es lo mismo estar que llegar. Hay momentos en los que hay que estar porque se van a generar cosas de ahí, pero hay momentos en los que hay que llegar, y sobre todo en este fútbol contemporáneo que estamos viendo hoy, aquí como decías ahorita, Carrilero persigue a Rafinha y termina eliminado de la acción, que si previamente ese
digamos, ese arrastre no hubiese existido, una vez Pedri recibiera ese balón fuera, era el carrilero el que salía tapando líneas de pase dentro, y quizás ya ese movimiento en ruptura de Ferran no existe, esa línea de pase tampoco, ya luego Pedri se la puede inventar, pero directamente no existe. Y bueno, viene a explicar un poco también cómo has dicho a lo largo de este episodio, cómo el Fútbol Club Barcelona, cuáles son los caminos que pudiera seguir para volverse a reencontrar con ser un equipo parecido, o al menos a nivel de intenciones, de lo que fue ese equipo la temporada pasada, pero sobre todo al final, ahora que viene a partir del próximo mes, que comienza, digamos, ese tramo un poco más decisivo de la temporada, esa mitad, ya que nos empezamos a acercar, luego ahorita marzo, abril, a los tramos y, digamos, de definición de todas las competiciones, ver cómo llega este Fútbol Club Barcelona. Nori, yo creo que nos termina quedando un episodio bastante positivo, sobre todo para todos aquellos que estén vinculados, que deseaban engancharse un poco con lo que ha sido el acontecer de este Fútbol Club Barcelona a nivel de juego y demás. Ya yo por mi parte creo que está todo dicho, cederte únicamente la palabra para despedirnos de quienes están del otro lado de la pantalla, y como siempre, Nori, agradecerte, se aprende muchísimo contigo, se disfrutan muchísimo estas charlas y seguro estamos que no va a ser la última, por la semana próxima estaremos nuevamente con otro análisis de otro partido. Sí, Monchi, es mutuo este proceso de aprendizaje, de entretenimiento. Recordarle a todos que están del otro lado de la pantalla que se suscriban al canal, que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en la web sobre todo, también donde hay muchísima tela que viene fenomenal, sobre todo a los que son profesionales de esto, a los que quieren serlo. Y nada, un placer estar aquí. Como tú dices, ¿no? Al final esto no para, y la semana que viene estaremos con más. Pronto también estaremos hablando un poco de Milan. Es decir, hay muchísimas cositas que son interesantes, que están sucediendo en el mundo del fútbol, y bueno, vamos a estar tratando de traerlas por aquí al menos 2 o 3 veces por semana.